¿Qué se supone que significa esto? Margaret, la voz de mi hermano resonó por el teléfono, cargada de acusación. No lo sé, Richard. Recibí la misma carta que tú, respondí, mientras mis dedos recorrían el sobre amarillento sobre mi escritorio. La dirección del remitente era de la antigua firma de abogados de nuestro padre, Blackwood Associates, fechada exactamente 15 años después de su muerte. Me llamo Margaret Chen, y soy la hija mayor del fallecido Jonathan Chen, alguna vez reconocido como el desarrollador inmobiliario más prominente de San Francisco. El nombre de nuestra familia adornaba edificios en todo el horizonte, un legado construido durante 3 generaciones, o al menos, eso creíamos hasta hoy. La carta que llegó esta mañana no era un documento legal cualquiera, era una bomba de tiempo disfrazada en elegante papelería, programada para detonar exactamente 15 años después del fallecimiento de mi padre. Recuerdo ese día con claridad, el 15 de octubre de 2009. Lo enterramos con toda la pompa y circunstancia que correspondían a un hombre de su estatura. Los periódicos lo llamaron el fin de una era. Si tan solo supieran lo que sé ahora. Reúnete conmigo en la casa, exigió Richard. Claire ya está en camino. Necesitamos discutir esto como familia. La casa, nuestro hogar de infancia en Pacific Heights, se erguía como un testimonio del éxito de nuestro padre. Una mansión victoriana con vista a la bahía. Había sido el orgullo y la alegría de nuestra madre hasta que el cáncer se la llevó cuando yo tenía 16 años. Tras la muerte de papá, ninguno de nosotros tuvo el valor de venderla. Ahora servía como lugar de reunión para discusiones familiares demasiado sensibles para espacios públicos. Llegué al camino circular 40 minutos después, estacionando mi Tesla detrás del Mercedes de Richard. El Range Rover de Claire ya estaba allí. Vernos a los 3 reunidos de esta manera trajo recuerdos del funeral de papá. Claire abrió la puerta antes de que pudiera tocar el timbre. Mi hermana menor, siempre la mediadora de la familia, parecía no haber dormido. Su cabello rubio, normalmente perfectamente estilizado, estaba recogido apresuradamente, y su conjunto de diseñador parecía elegido al azar. Una señal clara de angustia para alguien que construyó su carrera como consultora de moda de lujo. ¿Leíste todo?, preguntó, tomándome del brazo para entrar. Solo las primeras páginas, admití. No pude, necesitaba tiempo para asimilarlo. Richard estaba paseándose por la sala de estar, la carta extendida sobre la mesa de café antigua que nuestro padre había importado de Francia. Con 45 años, mi hermano era la viva imagen de nuestro padre, alto, distinguido, con mechones grises en las sienes que solo añadían autoridad a su presencia. Como director ejecutivo de Chen Development Corporation, había trabajado duro para mantener el imperio de nuestro padre. Esto es absurdo, espetó, señalando los papeles. Totalmente absurdo. Papá nunca. Pero lo hizo, interrumpió Claire, dejándose caer en el sillón de cuero. Esa es su firma. Ya la autentiqué. Por supuesto que lo había hecho. Claire siempre era meticulosa, siempre preparada. Mientras Richard y yo discutíamos sobre la dirección de la empresa tras la muerte de papá, ella había permanecido neutral, construyendo su propio imperio en el mundo de la moda. Tomé la primera página de nuevo, aunque ya había memorizado las líneas iniciales. Mis queridos hijos, si están leyendo esto, han pasado 15 años desde mi muerte, y el plazo de prescripción ha expirado sobre ciertas actividades. Lo que estoy a punto de compartir cambiará todo lo que creían saber sobre la fortuna de nuestra familia. Lamento la carga que esta verdad les impondrá, pero merecen saber cómo se construyó realmente el Imperio Chen. La carta detallaba una compleja red de mentiras que comenzó con el primer desarrollo inmobiliario de nuestro abuelo en 1960. Pero no fue hasta la página 7 cuando el verdadero horror de nuestro legado comenzó a revelarse. El proyecto Golden Gate Heights de 1965 no fue solo otro desarrollo, escribió mi padre. Fue el inicio de algo más oscuro. Su abuelo descubrió que ciertas propiedades podían adquirirse por centavos si se aplicaba la presión adecuada. El incendio que destruyó el antiguo vecindario Richardson no fue un accidente. Tampoco lo fueron los 12 siguientes durante las siguientes 3 décadas. Mis manos temblaron mientras seguía leyendo. Cada página revelaba más secretos, corrupción sistemática, sobornos a funcionarios de la ciudad, desplazamiento deliberado de comunidades enteras y peor. La fortuna de nuestra familia no se había construido con inversiones inteligentes y trabajo duro como nos habían contado, sino sobre el sufrimiento de otros. Hay más, dijo Claire en voz baja, alcanzando las últimas páginas. Richard las arrebató antes de que pudiera continuar. Necesitamos destruir esto, todo. Nadie puede saberlo. Eso no es todo, dije finalmente, encontrando mi voz. ¿Vieron lo que escribió sobre las cuentas offshore? ¿Sobre Marcus Fletcher?
El nombre de Marcus Fletcher quedó suspendido en el aire como humo. Había sido el amigo más cercano de nuestro padre y su socio de negocios hasta su misteriosa desaparición en 2007. La policía investigó, pero nunca llegó a nada. Ahora entendía por qué. No podemos ignorar esto, continué. Hay personas, familias, que sufrieron por lo que nuestra familia hizo. Y Marcus. Margaret, sé razonable, interrumpió Richard. Esto ocurrió hace décadas. Tal vez haya prescrito legalmente, pero si esto sale a la luz, perderemos todo. La empresa, nuestras reputaciones, todo por lo que trabajó papá, todo lo que robó, querrás decir, corrigió Claire suavemente. Un pesado silencio cayó sobre la sala. Afuera, la niebla comenzaba a cubrir la bahía, envolviendo la ciudad con su familiar manto gris. Qué apropiado, pensé, que los secretos más oscuros de nuestra familia salieran a la luz en un día como este. Hay algo más, dije, sacando la última página que no les había mostrado aún. Algo sobre la muerte de mamá. No, no fue cáncer. El sonido agudo de la respiración de Claire y la postura rígida de Richard revelaron que no estaban preparados para esa revelación. Pero, al igual que la carta de nuestro padre, algunas verdades exigen ser escuchadas, sin importar lo dolorosas que sean. El reloj de pie en el pasillo, otro de los preciados antigüedades de papá, marcó las 3. Sus campanadas resonaron por toda la casa, señalando el momento en que la fachada cuidadosamente construida de nuestra familia comenzó a desmoronarse. Miré a mis hermanos, esas personas con las que había crecido, peleado, amado y, a veces, odiado. Siempre habíamos pensado que estábamos protegiendo el legado de nuestro padre. Ahora debíamos decidir, ¿protegeríamos también sus secretos? La respuesta estaba en las últimas páginas de su carta, páginas que nos obligarían a cuestionar todo lo que creíamos saber sobre nuestra familia, nuestra riqueza y nosotros mismos. Páginas que eventualmente me llevarían a hacer esa llamada al FBI, pero primero, debíamos leerlas juntos, una verdad terrible a la vez. El silencio en la sala se volvió asfixiante mientras sostenía las últimas páginas de la carta de nuestro padre. Mis manos temblaban ligeramente, haciendo que el papel emitiera un suave crujido que parecía demasiado fuerte en el silencio. Léelo, susurró Claire, su rostro pálido. Sea lo que sea sobre mamá, necesitamos saberlo. Richard había dejado de caminar de un lado a otro y se encontraba junto a las ventanas que iban del suelo al techo, de espaldas a nosotros, pero podía ver la tensión en sus hombros. La niebla afuera se había vuelto más espesa, y las luces de la ciudad comenzaban a brillar a través de la grisura. Aclaré mi garganta y comencé a leer. Mis queridos hijos. La verdad más difícil que debo confesar concierne a su madre, Elizabeth. Su muerte me atormenta, no solo porque la perdí, sino porque fui responsable de ello. La historia del cáncer fue una fabricación, una de tantas mentiras que les he contado. Elizabeth descubrió algo que no debía en el verano del año 2000. Estaba ayudando con la fundación benéfica de la empresa, revisando registros antiguos para una celebración de aniversario. Fue entonces cuando encontró discrepancias en la contabilidad que la llevaron a una serie de pruebas sobre la verdadera naturaleza de las prácticas comerciales de nuestra familia. Su madre siempre fue demasiado honesta para su propio bien. Cuando me enfrentó con lo que había encontrado, pruebas de lavado de dinero a través de la fundación, conexiones con el crimen organizado y detalles sobre los incendios de Golden Gate Heights, amenazó con acudir a las autoridades. No podía permitir que eso sucediera. Todo lo que había construido, todo lo que mi padre había construido, se habría desmoronado. Tomé una decisión esa noche, una que me ha torturado cada día desde entonces. Los tratamientos contra el cáncer fueron en realidad un plan cuidadosamente orquestado. El doctor Harrison, nuestro médico de familia, tenía deudas enormes por problemas de juego. Fue fácil convencerlo de ayudar. Las sustancias administradas durante su tratamiento estaban diseñadas para destruir lentamente su cuerpo mientras imitaban los síntomas de un cáncer agresivo. La observé morir poco a poco, sabiendo que yo era el responsable. Cada vez que sonreía valientemente durante su quimioterapia, cada vez que ustedes, sus hijos, la visitaban en el hospital, mi culpa crecía, pero no podía detenerme. El imperio debía ser protegido a toda costa. El doctor Harrison se quitó la vida 2 años después, incapaz de vivir con lo que habíamos hecho. Incluí pruebas de todo esto en un sobre separado que el bufete de abogados les entregará si lo solicitan. Dejé de leer, sintiéndome físicamente enferma. Claire tenía la mano presionada contra su boca, con lágrimas deslizándose por su rostro. Richard se había alejado de la ventana. Su expresión era indescifrable. Hay más, dije en voz baja, pasando a la siguiente página.
Marcus Fletcher descubrió la verdad sobre la muerte de Elizabeth en 2007, por eso desapareció. No huyó a Sudamérica como todos creyeron. Está enterrado bajo los cimientos de la Torre Chen en el centro. Me encargué personalmente de eso. Al equipo de construcción se le pagó generosamente para que mirara hacia otro lado cuando se realizaron ciertas modificaciones en los planos del edificio. Las cuentas offshore que mencioné antes no solo contienen beneficios ilegales, sino pruebas de todos los crímenes que nuestra familia ha cometido desde 1960. Números de cuenta, registros de transacciones, nombres de todos a quienes hemos sobornado o eliminado, todo está allí. He dispuesto que los códigos de acceso se incluyan con esta carta. ¿Por qué les cuento esto ahora? Porque la muerte trae claridad. En mis últimos años, el peso de mis pecados se volvió insoportable, pero fui demasiado cobarde para enfrentar las consecuencias mientras estaba vivo. En lugar de eso, les dejo esta carga a ustedes, mis hijos. Lo que hagan con esta información es su elección. El estatuto de limitaciones ha expirado para muchos de estos crímenes, pero no para todos. El lavado de dinero continuó hasta mi muerte, y el asesinato, bueno, no hay estatuto de limitaciones para eso. Tal vez se pregunten por qué arriesgaría el legado de nuestra familia al revelar todo esto. La verdad es que esta es su herencia, no solo la riqueza y las propiedades, sino el peso de la verdad. Lo que elijan hacer con ello los definirá mucho más que cualquier cantidad de dinero. Su padre, Jonathan Chen. La carta terminaba allí, pero sus implicaciones parecían llenar la habitación como una presencia física. Claire se había movido hacia la barra y se servía un generoso vaso de whisky escocés, la marca favorita de padre. Noté con amarga ironía. Hay algo más que ambos deben saber, dijo Richard de repente, con la voz áspera. Lo he estado continuando. El lavado de dinero, los sobornos, todo. Tenía que hacerlo. La empresa está construida sobre estas prácticas. Están demasiado arraigadas como para detenerlas sin que todo se derrumbe. Claire dejó caer su vaso. Se rompió contra el suelo de madera. El sonido fue agudo y desconcertante. ¿Tú lo sabías?, susurró. ¿Sabías todo esto? No todo, respondió rápidamente. No lo de mamá o Marcus, pero las prácticas comerciales. Padre me contó algo antes de morir. Dijo que necesitaba saberlo para mantener la empresa funcionando. Sentí una fría ira crecer en mi pecho. ¿Así que has estado perpetuando esto? Todo lo que confesó padre. ¿Tú sigues haciéndolo? No entiendes, replicó Richard con brusquedad. ¿Sabes cuántas personas dependen de Chen Development? Miles de empleados. Sus familias. Si la empresa cae, todos ellos sufrirán. ¿Y qué hay de las personas que sufrieron para construir esta empresa?, exigí. ¿Las familias desplazadas por esos incendios? ¿La familia de Marcus Fletcher, que nunca supo lo que le pasó? ¿Nuestra madre? No es tan simple, argumentó, pero podía ver la desesperación en sus ojos. En realidad, si es así de simple, dijo Claire, con una voz más firme ahora, tenemos que entregar esto a las autoridades. Richard se movió de repente, intentando tomar las cartas esparcidas sobre la mesa de café. No puedo dejar que hagas eso. Le agarré el brazo. Es demasiado tarde, Richard. Ya hice copias antes de venir aquí, y llamé al FBI. Su rostro se contorsionó de rabia. ¿Qué hiciste? Están en camino ahora, dije con calma. Los llamé justo después de leer sobre el asesinato de mamá. Todo lo demás, el lavado de dinero, la corrupción, solo es evidencia adicional para la investigación. Como si fuera una señal, escuchamos sirenas a lo lejos, acercándose rápidamente. ¿Cómo pudiste? La voz de Richard era apenas un susurro. Es nuestra familia. Exactamente, dijo Claire, moviéndose para ponerse a mi lado. Nuestra familia, construida sobre asesinatos, corrupción y mentiras. Esto tiene que terminar, Richard. Las sirenas estaban muy cerca ahora, a través de la niebla. Podía ver las luces rojas y azules reflejándose en los edificios vecinos. Encontré algo más en los registros de la empresa. Dije en voz baja, algo reciente. El proyecto Harrison Heights, esos accidentes, inexplicables, que mataron a 3 trabajadores el año pasado. No fueron accidentes, ¿verdad, Richard? El rostro de mi hermano se puso pálido. El sonido de las puertas de los autos cerrándose resonó desde afuera. Tenía que proteger la empresa, susurró, tal como nos enseñó papá. Pasos pesados en el porche, un golpe fuerte en la puerta. No, lo corregí. Elegiste proteger las mentiras. Hay una diferencia. Claire se movió para abrir la puerta. Richard no intentó detenerla. Cuando los agentes del FBI llenaron la casa de nuestro padre, pensé en el legado. No el legado de edificios y cuentas bancarias, sino el legado de la verdad. A veces,
Destruir algo podrido es la única forma de construir algo mejor. El agente a cargo se acercó a mí. Señorita Chen, necesitaremos que nos acompañe a nuestra oficina para hacer una declaración formal. Asentí, observando cómo otros agentes comenzaban a documentar todo en la habitación, embolsando la carta como evidencia. A Richard le estaban leyendo sus derechos, con las manos esposadas detrás de la espalda. De repente parecía viejo, derrotado. Claire tocó mi brazo. ¿Qué pasa ahora? Ahora hacemos lo que deberíamos haber hecho hace 15 años. Respondí, decimos la verdad, toda la verdad. Mientras salíamos de la casa de nuestra infancia, pensé en los edificios por toda la ciudad que llevaban el nombre de nuestra familia. Serían monumentos no al éxito, sino a la corrupción y el asesinato. De alguna manera, eso se sentía correcto. La verdad, por más fea que fuera, era mejor que la mentira más hermosa. En su carta, papá dijo que esta información era nuestra verdadera herencia. Tenía razón, pero no de la manera que imaginaba. Nuestra herencia no era el peso de sus secretos, sino la oportunidad de finalmente hacer lo correcto. La niebla se levantaba mientras conducíamos hacia el centro, la ciudad emergiendo con claridad. En algún lugar, en la creciente luz del amanecer, podía ver el futuro tomando forma, un futuro construido no sobre las mentiras de nuestro padre, sino sobre nuestra decisión de decir la verdad. No sería fácil. Las investigaciones, los juicios y las revelaciones tomarían años. El nombre de nuestra familia se volvería sinónimo de corrupción en lugar de éxito, pero al llegar al edificio federal, me sentí más ligera que en años. A veces, la mayor carga no es llevar un secreto, sino finalmente dejarlo ir.